Bien pronunciado, Firas Al-Charanis. Así suena. Perfecto, pues fíjate Sí. qué placer, querido Javier. Médico sirio, amigo del presidente de Siria, al-Bashar, y durante muchos años vinculado a las Fuerzas Armadas de aquel país. Sin duda, una de las personas que más y mejor conocen la situación por la que atraviesa aquella república, escenario desgraciadamente, pues de todas esas convulsiones que están siendo propiciadas con objetivos e intereses absolutamente espurios por Estados Unidos y por algunos países europeos, querido Firas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas Bien, ¿cómo noches. te encuentras? Bien, ¿no, Firas? Sí, perfecto, Pues, perfecto. pues con tu ayuda vamos a intentar acercarnos a cuál será la realidad siria, país, insisto, escenario de convulsiones propiciadas por Estados Unidos y algunos países europeos. Antes que nada, querido Firas, Sí. ¿cuál es tu opinión sobre la tan cacareada y publicitada primavera árabe? Vamos a ver, primero quería matizar que yo he tenido el honor simplemente en una ocasión de hablar con el presidente actual de Siria, que entonces era simplemente un médico oftalmólogo, el hijo del anterior presidente, que es su padre, y prácticamente la relación es mínima, pero por lo menos yo tengo un respeto hacia él tremendo, y más después del conflicto que está pasando en mi país. Sí. En definitiva, claro, por mis conocimientos, incluso aparte de ser médico y relaciones a nivel militar y vivir de cerca el conflicto que la verdad en el que estamos viviendo fuera de Siria nos tiene muy preocupados, y quizá si estamos ahí uno puede estar un poquito más tranquilo porque puede participar directamente en lo que está pasando. En fin, el tema de la primavera árabe pues es un dicho y una expresión totalmente americana. Sale de este caos, lo que le llaman una teoría de Condoleezza Rice, que habla de caos constructivo, y es una alternativa para cambiar las caras de muchos países de Oriente Medio con la llegada de los hermanos musulmanes, que para ellos creen que es unas fuerzas moderadas islámicas que pueden pactar con Israel y pueden dividir la zona y tener un control aún mucho más serio que el anterior. Entonces, para mí no es ninguna primavera árabe, yo le llamaría un invierno barbudo, donde ha traído prácticamente la oscuridad a toda la zona y la preocupación hoy en día de todo el mundo. ¿Cuál es, a tu juicio, querido Firas, la causa principal del conflicto armado en tu país, en Siria? Vamos, yo diría lo primero es, hay más de un punto, pero yo creo que fundamentalmente es el Estado de Israel y su seguridad. No. Siria es el eje de una resistencia anti-israelí y anti-americana en la zona, y este eje empieza desde el sur del Líbano y acaba en Teherán, en Irán. Entonces, claro, desde el 2006 se han intentado primero con las milicias prosirias de la guerra en el sur del Líbano, que Israel por primera vez sale derrotada con reconocimiento incluso del Estado de Israel, que ha perdido la guerra en el sur del Líbano contra una milicia que no ha podido doblegarla en 33 días ni entrar ni un kilómetro en el sur del Líbano. Y claro, el objetivo es llegar a Irán, entonces hay que pasar por Siria. Y de ahí uno de los principales motivos para que pueden en algún día, con el miedo, el que hablan de posible Irán nuclear, que nunca se ha pretendido ser nuclear, entonces son falacias del Estado de Israel, y de ahí viene la preocupación. Y lo segundo, fundamentalmente para mí, es el tema de las energías que hay en la zona. Claro. Porque cada vez hay más petróleo en la zona y más gas en toda la costa mediterránea siria-libanesa, y prácticamente lo que quieren es tener el control total de la zona para que puedan doblegar algún día a Rusia y a China, claro. Principalmente, porque Rusia, en el momento que dominan a Siria, Rusia ya no tiene lo que se llama ninguna posibilidad de estar en aguas
calientes para la flota rusa, por ejemplo, que el único sitio donde puede parar en el Mediterráneo está en Siria. Y evidentemente si controlan toda esta zona, pues yo pensaría que hasta el gas que llega desde Rusia a toda Europa, pues habrá unos suministros de otro lado, como desde Qatar u otros sitios, para que puedan también doblegar al gran Rusia que acaba de salir ahora mismo a la escena internacional de nuevo, gracias a la resistencia de este pueblo sirio. Está claro. Y su ejército que está resistiendo 3 años. Firas, ¿qué te parece la actitud de los países occidentales con respecto al conflicto sirio, con la excusa previamente de querer imponer allí los valores democráticos? Vamos, es algo tan bochornoso que algunas veces es que de verdad no se puede entender esta política de ninguna manera. En un momento están luchando contra el terrorismo wahabista en Mali, están luchando contra él en el norte de África, nos venden la historia de luchar contra él los talibanes en Afganistán. Sí. Ahora mismo están apoyando el gobierno iraquí que está luchando con el mismo grupo terrorista que está actuando entre Siria y Irak. En Irak la apoyan al gobierno iraquí y en Siria están apoyándoles con armas, sí, a nivel logístico, a nivel de inteligencia, etcétera, etcétera. Algo que no se puede entender, que no se dan cuenta que este peligro es un peligro mundial. Porque este tipo de movimiento tan extremista, que no sabe más que decapitar cabezas, degollar gente, las barbaridades que están haciendo es que no tienen límite. Esto no tienen amigos. Prácticamente esta gente es capaz, si tiene la posibilidad de posibilidad de tener armamento nuclear, destruirán el mundo entero, simplemente porque son herejes y no piensan como ellos. Está claro. Y no hay que olvidar, no hay que olvidar, querido Firas, el hecho de que las minorías cristianas en Siria están plenamente protegidas y reconocidas por el gobierno de Al-Bashar. Otra sería la suerte que correrían estas comunidades con un gobierno sirio regido por islamistas. Evidentemente, le voy a decir algún dato más. Yo diría que incluso la secta mayoritaria en Siria, que es los sunitas, sí, corren peligro total con esta gente tan extremista dentro del sunismo. Me explico, ahora llevan un mes y medio matándose entre ellos, que todos vienen viviendo de mano de Al-Qaeda a nivel ideológico y espiritual, y están las fracciones matando entre ellos, que llevan casi 2.000 muertos, y nosotros lo agradecemos que se maten entre ellos y no queda ni uno sobre esta tierra. Que entre ellos se matan, pues imagínense cuando cogen cualquier persona de otra secta, ya no hablamos de otra religión. Y le voy a dar un dato más. Solo hasta hoy en día hay 176 iglesias y catedrales destruidas en Siria. Algo no se puede ni imaginar. Destruidas por estos grupos islamistas apoyados por Occidente. Exactamente. Entre ellos el gobierno de España. Sí, no, evidentemente. Le voy a decir más datos, que es algo asombroso. Por ejemplo, hay 19 monjas secuestradas de Malula, la única ciudad en Siria y en el mundo que se habla la lengua de Jesús. El arameo. Cristo. Sí, el arameo. Secuestradas, y ahora son como unos escudos humanos en otra ciudad cercana, y donde ahora el ejército sirio tiene una operación muy importante. Simplemente, como ejemplo, otro ejemplo, los dos obispos de Alepo, de las dos sectas católicas, o sea, me refiero dentro del cristianismo, los católicos como los ortodoxos sirios, los dos obispos están secuestrados desde abril del año pasado. Y nadie ni reclama, ni habla, ni desde el Vaticano, por desgracia, que me gustaría el Vaticano que tenga un papel mucho más importante, porque gracias al llamamiento del Papa, que me parece es un hombre que se ha movido muchísimo, pero tiene que haber más presiones, porque prácticamente están destruyendo incluso el tejido social sirio, están haciendo masacres contra los cristianos y otras minorías, pero lo que se pretende que se vayan inmigrando de la zona y son tan autóctonos como la tierra siria, que el cristiano sirio es
es muchísimo antes que el musulmán sirio, o sea, no tiene, es que no sería Siria, Siria lleva 7000 años como historia, y Siria antes de ser un Estado ha sido una civilización, y hemos vivido en paz y armonía y en un país laico. Entonces no se puede entender. Pues eso. el presidente Bashar siempre ha expresado y demostrado su respeto hacia las minorías cristianas de su país, dándole durante años su protección y, por supuesto, todas las garantías legales de las que ni por asomo gozarían con un gobierno islamista. Querido Firas, ¿cuál es tu pronóstico sobre el futuro del conflicto en tu país? La verdad es un conflicto, yo diría, es una tercera guerra mundial en un territorio regional pequeño. Rusia ha entrado muy fuerte en el tema, evidentemente con 3 vetos. Por poco se entra en una guerra abierta con posibles 2 misiles. Cuando hablaban del armamento químico, la verdad, el tema se puede hablar sobre Siria pues durante muchísimo tiempo. Se puede dar muchas explicaciones, porque llevamos 3 años. Y yo diría que esto va a ser para largo, por desgracia. El ejército sirio evidentemente está ganando terreno, pero claro, tenemos fronteras abiertas, 83 países que mandan terroristas y mercenarios, tenemos más de 40.000 mercenarios de lo más sanguinario del mundo que vienen desde Chechenia, Australia, algunos españoles, por desgracia, que vienen del norte de África, de nacionalidad española, pero que tienen la religión musulmana, etcétera, etcétera. Entonces el tema, hasta que no llegan a ver con realidad que hay un peligro real, que este terrorismo está en las fronteras de Europa, que lo están viendo porque se dan cuenta que esta gente algún día tiene nacionalidades europeas y volverán a sus tierras. Está claro. Y cuando vuelvan a sus tierras, pues ya veremos qué va a pasar, porque le están preparando, incluso en Siria, hay unos campamentos en el norte de Siria, donde le están preparando para hacer actos terroristas en Europa. Y eso ya preocupa. Entonces el conflicto es largo, que va a destruir el país. Y de imprevisibles consecuencias no solamente para Siria, sino para el conjunto de Europa. Y ya por último, por mi parte, querido Firas, ¿a quién puede beneficiar la posible destrucción de la zona? Pues fue principalmente a Israel. Israel es el enemigo número 1 de Siria, que nosotros por la causa palestina y árabe hemos luchado siempre y no hemos bajado la guardia nunca por los territorios ocupados. Y una de las falacias del Estado de Israel, que era un Estado puramente judío. Para verlo, tiene que justificar que alrededor hay países de taifas relacionados con sectas religiosas. Quiere decir, le gustaría en Siria que hay 4 o 5 estados, uno que será sunita, el otro chiita, el tercero alawita y los cristianos en algún sitio, vamos. Entonces, claro, esto puede justificar en algún momento que el Estado de Israel será totalmente judío. Los pocos árabes que quedan en el 48, el territorio del 48, como es el 27, y sacarlos fuera de ahí, y ya no hablo de los cristianos autóctonos palestinos, que desde el 48 hasta hoy en día ha bajado su población hasta el 5%. Ya pueden imaginar dónde están los cristianos autóctonos, los primeros cristianos del mundo que tienen que estar en Palestina, en Jerusalén, en Belén o donde sea. Parece inopinable, Firas, que si Al-Bashar ha logrado sobrevivir pese a toda esta conjura, a todas estas fuerzas internacionales, pese a la presión de Israel, ha sido fundamentalmente por el apoyo de su pueblo, ¿no? El apoyo mayoritario de los sirios. Sin duda, no le quepa ni la menor duda. O sea, cuando te hablan que es un país minoría que masacra a su pueblo, ¿qué país no habría podido sobrevivir sin el apoyo? 3 años donde el ejército sirio, el 80% son de la secta sunita que hablan que está masacrando, donde el primer ministro, o sea, el ministro de Defensa que ha sido asesinado por un atentado es cristiano, donde el primer ministro es sunita de la otra secta, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que esto es una mentira, una propaganda tan falacia, y lo que le temen a este hombre, que tiene muchísimo fuerza de voluntad y trabajando para su pueblo, no quieren que se presente a las elecciones del 2014. Eso es el dilema de los americanos. Si creen en la democracia, dejarlo en su sitio, como tiene que ser, y unas elecciones libres, democráticas, como a la europea o a la americana,
y a ver si este hombre es capaz de ganar las elecciones o no, sabiendo que la va a ganar perfectamente, pues no les interesa para nada. Quieren quitarlo del medio y no lo van a quitar. O sea, el americano puede vender lo que quiera en Estados Unidos y puede poner en otro sitio, pero en Siria no. Con los sirios esto no pasa. Sabrás, querido Firas, que Alerta Digital ha tenido una postura editorial muy claramente a favor del presidente Al-Bashar. Pues muchísimas gracias y la verdad y muy encantado de atenderles y esto se puede hablar sobre Siria durante muchísimo tiempo. No, seguiremos, retomaremos este tema. Evidentemente, y esto va a ser para largo. Retomaremos este tema en próximas ediciones, incluso a ver si te podemos tener aquí en plató con precisamente un buen experto y conocedor de la situación internacional de tu país y de otros países de la zona, como es Luis Zapatera, al que creo que conoce, ¿no? Somos íntimos amigos pues y la verdad tengo una admiración por él tremenda porque es un hombre muy preparado y los dos sabemos muchísimo, con muchos detalles que prácticamente cuando nos quedamos los dos entre estas conversaciones siempre uno sale ganando. Pues te dejo, tengo aquí conmigo en el plató a Javier Torres, él es precisamente un dirigente de Solucionar. No sé si Javier quería plantearle alguna pregunta a Firas Al-Sharani. Bueno, darle la enhorabuena por su valor, también por abrir los ojos a todos la gente que lee, que ve Alerta Digital, porque estamos viviendo del engaño de tanto del sionismo, del pueblo de Israel, que todavía vive del cuento del Holocausto, y de los Estados Unidos, que son auténticos buitres que están esperando a la carroña y donde les interesa destituir, poner y quitar, ahí van. Lo que pasa es que se olvida que después de terminar el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja. Está claro. Así es. Porque es que Firas, mientras el sionismo siga extendiendo sus garras sobre Occidente, me temo que esto tiene poca solución y que la degradación de Europa y de Occidente no hará sino acelerarse en los próximos años. O acabamos con las garras del sionismo, que lo impregna todo, que lo pudre todo, o esto tiene muy mal cariz, querido Firas. Sí, yo creo que sí, pero tenemos que estar convencidos que si somos gente luchadora con unas ideas y queremos luchar contra esta hegemonía, tenemos que seguir luchando. Y la verdad hemos demostrado que podemos. En el sur del Líbano, en el 2006, prácticamente la primera vez el Estado de Israel y su ejército invencible ha sido vencido. Y con Siria no han podido. 3 años llevamos, 3 años con 150.000 muertos, con un país destruido, y aún en este país se pagan los sueldos a los funcionarios, la gente sale a la calle, trabaja, intenta llevar su vida y el ejército haciendo su papel, que vamos, a estos camaradas de verdad me pone la piel de punta, de verdad, solo de pensar el sacrificio de esta gente y vamos a estar hasta el final, vamos, que con nosotros no podrán. Y ya verán, yo cuando le decía el primer mes, el segundo mes, la gente me dice, son poderosos que podían, digo, que no saben lo que somos los sirios. A Nixon decían las cabezas duras de Oriente Medio de los años 70, pues seguimos con las cabezas duras y muy complicado que vamos a ponerlos a ellos, ya veremos qué pasa. Pues Firas, la lucha del pueblo sirio es la lucha por la dignidad que asumimos en primera persona todos los representantes de esta gran familia de Alerta Digital. Firas Al-Sharani, médico durante muchos años vinculado a las Fuerzas Armadas de su país natal, de Siria. Gracias, querido Firas, y hasta siempre. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias y buenas noches. Muy impresionante el testimonio de Firas, ¿eh? Sí. La claridad es positiva y sobre todo, bueno, nos ha despejado muchas incógnitas sobre el conflicto. Y parte incluso a mí me ha sorprendido, porque siempre lo que es el lobby sionista y los estadounidenses, el protector de Occidente y de Oriente, nos han tenido engañados como a chinos. Pero que yo recuerdo la primera vez que Estados Unidos pinchan hueso. Sí. Derrocaron a Gaddafi, derrocaron a todos los de estos. Pero con Siria no han podido, con el presidente sirio no han podido, debido a lo que apuntaba Firas, esa comunión que existe entre Al-Bashar y la población siria. Sin esa comunión hubiera sido imposible la supervivencia del régimen sirio, hubiera sido absolutamente imposible.